Saludos, compañeros, estimados ciudadanos de esta ciudad de Caracas. Hoy vamos a continuar con nuestro ciclo de podcast, de conversatorios que habíamos tenido hace semanas con el profesor Samuel Carvajal, hablando de la historia de la ciudad de Caracas. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es el profesor Juan Carlos Sánchez de la UNETRANS, y nos va a hablar de un tema que es bien importante y que está ahorita en boga en esta era digital, en esta era de las tecnologías de la información y la comunicación, que es la inteligencia artificial. ¿Será aliada o será enemiga? ¿Estará a favor o estará en contra de nosotros? ¿Será una herramienta para mejorar nuestro nivel de vida, para mejorar el comportamiento en nuestra sociedad, para ser más eficiente, más efectivo? ¿O por el contrario, ella nos estará manejando a nosotros? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, gracias. Gracias a todos por la oportunidad. David, bueno, agradecido de estar aquí con ustedes. Y bueno, sí, realmente en este momento histórico que estamos viviendo, la civilización con la irrupción de la inteligencia artificial, son grandes los desafíos que tenemos como humanos para poder soportar, aceptar y operar, vamos a decirlo así, con lo que son los sistemas, los modelos de inteligencia artificial, tecnologías disruptivas que no tienen 3 días en el mundo digital. Ya las herramientas de inteligencia artificial tienen muchos años de desarrollo, dentro de los cuales se han ido verificando o se han ido sobrepasando algunas de las etapas interesantes de la historia de la industria, ¿no? Si hablamos de las etapas, podríamos hablar que comenzamos con la industria 1.0, cuando comenzamos con la mecanización, luego la industria 2.0 con la electrificación, posteriormente la digitalización, cuando nace el internet y nace la computadora ya en los años 50. Luego posteriormente la automatización, y ahora el tema de la inteligencia artificial, y una etapa que no está tan lejos, que es la etapa de la automatización, donde ya los modelos de inteligencia artificial y redes neuronales han avanzado aún más y ya de manera autónoma toman decisiones para la vida, ¿no? Son muchos los escenarios donde aplica la inteligencia artificial, y decir que es amiga o enemiga ya queda a evaluación de los expertos y evidentemente de los humanos, ¿no? Que son los que la utilizan prácticamente, ¿no? Entonces, si hablamos de las herramientas de inteligencia artificial con modelos propietarios, podemos hablar de OpenAI, una de las empresas más importantes que hay a nivel internacional. Igualmente inteligencia artificial de Gemini, que tiene que ver con la gente de Google, y empresas que, bueno, pertenecen a corporaciones norteamericanas, con lo cual hay que tener ciertos cuidados para el tema de... Fíjate, Juan Carlos, para los que nos están viendo y nos van a ver, primero, ¿qué es inteligencia? ¿Y por qué artificial, no? La inteligencia es la capacidad, si lo vemos en un humano, es la capacidad que tiene el humano de discernir, de pensar, de aprender. Es un proceso netamente cognitivo propio del ser humano. Y en este caso, como es artificial, la máquina o el modelo tiene esas propiedades. Bueno, fíjate algo, David. Evidentemente que cuando hablamos de inteligencia hablamos de la capacidad que tiene el ser humano para tomar ciertas decisiones en base a un contexto o en base a algo de conocimiento que pueda tener el humano, en base a sentimientos y a diferentes situaciones que configuran a que el humano tome una decisión, ¿verdad? Y ahí entra en juego lo que es el conocimiento, lo que es el contexto y lo que es tiene que ver con los escenarios donde se dan. Cuando hablamos de la inteligencia de las máquinas, evidentemente que hablamos de unos modelos matemáticos, modelos que están basados en algoritmos, que están programados por el humano. Estos modelos de inteligencia artificial que han nacido o que tienen ya un poco de años ya, ahorita vamos a hablar más o menos de la etapa de surgimiento de estos modelos, han ido evolucionando, ¿verdad? Cuando nace la máquina, la primera computadora, la máquina de Turing, nace en los años 50,
cuando nos encontramos en una de las principales de la guerra mundial y el gobierno inglés capta a Alan Turing como uno de los matemáticos y criptógrafos más importantes de la historia, y para descifrar el código nazi, el código de ataque, el código Enigma. En ese momento Alan Turing diseña una máquina, ¿verdad?, donde logra captar o logra decodificar con un grupo de profesionales en el área de criptografía el código nazi de ataque. Y en ese momento, una vez que ya estaban descifrados esos códigos, ya los nazis se dieron cuenta de que sus ataques iban a ser improductivos, porque ya estaban descubiertos sus mejores movimientos en el tablero de la guerra. En este sentido, decidieron ya, mira, vamos a parar la guerra, y gracias a ese invento de Alan Turing, la máquina de Turing, se logró parar la guerra, y en este sentido se salvaron muchas vidas. Posteriormente, con ese invento de la máquina de Turing, nacen otras iniciativas en los Estados Unidos de Norteamérica. En 1950 se da la conferencia de Dartmouth, en la Universidad de Dartmouth, y de esa conferencia se acuña el término inteligencia artificial. ¿Quién lo acuña? Un matemático llamado John McCarthy, y es cuando nace el laboratorio el laboratorio de tecnología de inteligencia artificial de Massachusetts. De ahí en adelante empiezan varios investigadores a desarrollar software en este caso de programación, y es cuando empiezan a desarrollarse todo este tipo de herramientas. Luego hubo un stop en los años 80 más o menos, donde pararon las inversiones en tecnología e inteligencia artificial por situaciones económicas de los Estados Unidos, y posteriormente retomaron por ahí en los años 90, y pues cuando empezaron a nacer las tecnologías emergentes en iPhone, el vehículo inteligente, allá cuando nace el vehículo de Google, y todas estas herramientas que han ido naciendo hasta un momento histórico que fue en el 2022, cuando ya después de haber desarrollado todo ese tipo de tecnología, nace una empresa denominada OpenAI, y se atreve a, del pastel de tecnología de inteligencia artificial, darnos un pedacito a los usuarios, y es cuando liberan al mercado ChatGPT. Y en este momento comenzó la carrera por la inteligencia artificial. ¿Por quién de estas compañías, de estos emporios tecnológicos, todos ellos de Silicon Valley, apoyados por empresas o corporaciones con mucho capital, como empresas como BlackRock o Vanguard Group, y empiezan a invertir, empiezan a desarrollar, y entonces empieza la carrera para ver quién domina la inteligencia artificial? La gente de Google, la gente de Meta, y todas ellas apoyadas con sus grandes inversionistas, ¿no? Estas herramientas de inteligencia artificial pasaron a otro nivel, y han pasado por otros niveles, donde una persona le pregunta de manera muy sencilla, créame una estructura para un proyecto, y te la va a crear, ¿verdad? Te la va a constituir, pero va más allá de eso, va más allá de solamente de elaborar un prompt y pedirle que te haga algo, ¿no? Estas herramientas de inteligencia artificial tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas, evidentemente. Durante todo este proceso de desarrollo nacen unos modelos de inteligencia artificial con unos algoritmos mucho más avanzados de aprendizaje automático. La inteligencia artificial trabaja basada en Machine Learning y en Deep Learning, que son el lenguaje de aprendizaje profundo y entrenamiento de máquina, evidentemente. Y es cuando estos modelos se van perfeccionando, se van fidelizando, y ahorita llegaron a la gente de ChatGPT, de OpenAI, acaba de lanzar un modelo que se denomina ChatGPT O1, que es el Omni, o de Omni, y esta herramienta de inteligencia artificial es mucho más avanzada. Tengo entendido, Juan Carlos, que en función de eso que tú estás explicando, hay con eso hubo una especie de rompimiento, ¿no? Porque hay un tipo de programación algorítmica, unos algoritmos basados en esa primera etapa en datos, y ahora pareciera que los algoritmos están basados en el conocimiento, que es a eso que tú te refieres, que es una inteligencia artificial más compleja, más avanzada, y que en un futuro no muy lejano, como decía Simon,
premio Nobel el premio Nobel de Economía por unos juegos, la teoría de los juegos, que él decía que no nos va a sorprender que en un determinado momento la inteligencia artificial va a sobrepasar inclusive al pensamiento humano, ¿no? Con este tema que tenemos ahorita de las redes neuronales, ¿no? Que pareciera que eso se pierde de vista, ¿no? Sí, bueno, fíjate, el tema, la inteligencia artificial trabaja bajo unos modelos, una arquitectura tecnológica que se basa en preentrenamiento o entrenamiento. El machine learning es entrenamiento de las máquinas. ¿Quién entrena las máquinas? Los humanos. Nosotros los humanos. ¿Cuándo entrenamos nosotros la máquina? Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a validar la activación de un software, por ejemplo, y la máquina nos pide descifrar un algoritmo, descifrar una imagen. Bueno, completa la imagen, la bicicleta. ¿Cuántas bicicletas hay? En ese momento, nosotros estamos entrenando modelo de inteligencia artificial de manera gratuita. Le estamos trabajando gratis a las grandes corporaciones. Entonces, ese proceso de entrenamiento, cuando tú interactúas con la inteligencia artificial, estás entrenándola. Te voy a poner un ejemplo. Cuando en el 2022 ChatGPT suelta su modelo 3.5, yo le hice una consulta sencilla en ese momento. ¿Dónde queda la Universidad del Transporte UNETRAN en Venezuela? Lo que me contestó fue en La Candelaria. Y ya, La Candelaria, ¿estás segura? Yo creo que estás equivocada. Bueno, ¿dónde queda? Bueno, queda en el kilómetro 7 de la Panamericana y todo. Gracias por tu orientación y todo. Eso fue lo que me contestó. Posteriormente se le volvió a hacer la pregunta desde otro dispositivo, de otro teléfono, y le dio la respuesta, porque ya yo previamente la había entrenado y le había dicho dónde quedaba la Universidad del Transporte. ¿Qué ocurre con estos modelos? ¿Cómo se entrenan estos modelos? Estos modelos se entrenan con datos y trabajan con una tecnología que se llama Big Data, ¿verdad? La Big Data es una tecnología o un paradigma tecnológico que trabaja bajo datos masivos, grandes cantidades de datos que se etiquetan. Y esos datos se etiquetan precisamente para darle valor a los datos, para darle peso a los datos, ¿no? Cuando nosotros etiquetamos o le damos información, por decirte algo, Simón Bolívar fue el libertador de Latinoamérica, de toda Latinoamérica. Simón Bolívar fue el libertador más reconocido. Cuando nosotros vamos etiquetando y vamos cargándole esa información y se lo vamos recalcando a la inteligencia artificial, esos datos se van etiquetando y le van dando mayor valor. Cuando yo digo no, Simón Bolívar no fue el libertador o sea, que ella permanentemente se está validando, se está reconfigurando de acuerdo a la misma información que nosotros le vamos dando, ¿no? Así mismo, ¿qué pasa? Ellas trabajan con unas bases de datos, por ejemplo. Google tiene una gran base de datos. Muchas de ellas trabajan con la base de datos de Google, otras trabajan con Wikipedia, otras trabajan y con base de datos propias. Ese es uno de los temas, el tema complejo, que son los data centers, que son grandes infraestructuras de datos con servidores muy grandes que consumen mucha energía y muchos recursos hídricos. Estas data centers están ubicados estratégicamente dependiendo de la compañía y son los encargados de procesar. ¿Con qué procesan esos datos? Con unos microprocesadores que los vende una empresa, una corporación con gran capital norteamericano, que es BlackRock. Esta empresa se llama Nvidia, y esta empresa Nvidia es la que provee para estas grandes corporaciones de inteligencia artificial los llamados GPU o unidades de procesadoras gráficas, ¿verdad? Que se utilizan para los modelos de inteligencia artificial. Son muy costosos, pueden variar entre $30,000, $40,000. Uno de ellos es el Blackwell, que es el que más se está usando ahorita por la gente de OpenAI y de estos modelos. Cosa de que muchos países que están en condición de bloqueo no pueden acceder a esta tecnología y se les complica mucho acceder a estos procesadores para levantar modelos de IA, y por eso utilizan o surfean estos bloqueos a través de los llamados corredores, que es, yo utilizo a través de un corredor tecnológico de transmisión de datos, utilizo un data center, un procesador para hacer mis pruebas de modelo con mi modelo de inteligencia artificial con código abierto o con código propietario en un país que no está bloqueado, pero a través de una transmisión 5G yo hago todo lo que es el procesamiento de datos. ¿Qué pasa
con la parte ética, qué sucede con esos datos que yo estoy proporcionando, que de alguna u otra forma pueden ser inclusive datos personales, pueden ser solicitudes que yo haga allí, elementos que de una u otra forma están vinculados a mí como ciudadano. Eso es cierto que lo está viendo un programador. Esos datos son manipulados para manipular mis expectativas o para manipular mi pensamiento, mi cognición, de alguna u otra forma. Fíjate algo, ¿qué ocurre con los datos? Los datos, o sea, las redes sociales los tienen precisados por todos lados. Cuando tú abres una cuenta Google, cuando tú abres una cuenta en Facebook, en Instagram, ya estás dando acceso a tus datos. Todo lo que tú hagas en la red te deja una huella digital. Y esa huella digital es manipulable, por supuesto, bien sea por una corporación, por una empresa o por un ciberdelincuente. Y evidentemente cuando tú das acceso a esos datos, en el caso de las herramientas de inteligencia artificial que trabajan con reconocimiento facial, más aún. ¿Por qué? Porque tú le estás dando acceso a tu rostro, acceso a tus dispositivos, a todos los dispositivos biométricos para ser monitoreados. En algunos países asiáticos y norteamericanos utilizan reconocimiento facial a través de los sistemas de transporte para ubicar personas, a través de cualquier cámara que esté en un semáforo, en una esquina, en un local, pueden ubicar a alguna persona. Eso no está regulado en muchos de los países. Acá en Venezuela hemos estado discutiendo, hemos propuesto la creación de una ley para el uso responsable y ético de la inteligencia artificial para la protección de datos y evitar la colonización tecnológica. Estos modelos, estas grandes empresas utilizan tus datos y no podemos escapar de ello. Hay demandas, grandes demandas, más que todo por decirte algo, hay el tema de los artistas o el tema de las voces, ¿no? Han clonado voces, han hecho canciones con voces de artistas. De hecho, hay una artista muy reconocida que le metió una demanda a la gente de OpenAI porque uno de sus voces para el tema del modelo de inteligencia artificial utiliza la voz del artista. Entonces, así, el tema ético es un tema bien complejo. De hecho, hay institutos específico para el uso ético de la inteligencia artificial. Y un dispositivo de inteligencia artificial es tan transparente como se ve. Por ejemplo, hoy vimos en una presentación que tuvimos allá una falla que tuvo un vehículo autónomo, el cual atropelló a varios peatones. ¿Qué garantía hay de que eso en algún momento no vaya a fallar ese sistema o ese modelo y puedan personas salir perjudicadas allí? Bueno, fíjate, por eso es que hablamos de enemiga o amiga, aliada o enemiga. Los riesgos con la inteligencia artificial son... ¿Es auditable la inteligencia artificial? Se le puede preguntar, mira, ¿en qué falló? Se puede revisar en esos algoritmos. Dependiendo del modelo de inteligencia artificial, te puede dar una respuesta positiva, o te puede decir sí, bueno, o si le conviene o no le conviene al CEO que está diseñando ese modelo de inteligencia artificial. Los riesgos están de diversas situaciones. Lo que estamos hablando es lo que vimos en el vehículo autónomo que falló, evidentemente por un fallo de su modelo de inteligencia artificial, no frenó y siguió para adelante y se llevó un poco de gente por medio. Por eso es que yo hablo de que los vehículos pueden ser unas armas mortales, los vehículos autónomos, si son hackeados, si tienen un fallo tecnológico. Esta empresa Tesla, como le estaba comentando, llevó a recall o a reseteo para revisar más de 2 millones de vehículos a su planta en Shanghái porque estaban presentando fallos sus modelos de inteligencia artificial. Vimos la falla con los vehículos autónomos en Austin, Texas, donde los vehículos Crouch llegaron a un mismo sitio en un mismo momento y trancaron todas las avenidas sin haber sido redirigidos por el centro de control de operaciones que maneja esos vehículos. Es un complejo porque a nivel mundial son pocas las leyes y son pocas las iniciativas de la ONU,
todavía son pocas todavía, más que todo por el tema bélico, muy complejo, porque en el tema bélico, como se lo comenté en la ponencia, el uso de los drones kamikaze, los robots zoomórficos, antropomórficos, caminantes con algoritmos de percepción avanzada, que pueden utilizar, que se están utilizando en las guerras, como lo mostré ahí, los drones utilizados en la guerra entre Azerbaiyán y Armenia en el 2020, donde Armenia tenía un poderío de más de 200 drones kamikaze y logró hacerse del territorio en discusión a través del uso de inteligencia artificial con drones de ataque, los llamados drones merodeadores, los drones kamikaze. En el caso de nuestra ciudad, bueno, que nosotros por supuesto vamos a utilizar la inteligencia artificial para la paz, para el buen vivir. ¿Qué se podría aplicar en el caso de la ciudad de Caracas? Algunos modelos, dispositivos para la inteligencia artificial. De inteligencia artificial. Bueno, fíjate, David, nosotros tenemos un gran desafío y que es desarrollar tecnología propia, soberanía tecnológica, que lo hemos venido conversando. La soberanía tecnológica es determinante para poder avanzar para que una nación pueda avanzar tecnológicamente. Para ello tenemos que robustecer, y lo está haciendo porque ahorita se aprobó la creación de la Universidad de las Telecomunicaciones, de la Ciencia, que va a tener sede en el IBIC, Dios mediante, y va a tener un área de inteligencia específicamente para inteligencia artificial, que yo digo que debemos ir más allá. Tenemos que ser una facultad y tenemos que hacer una universidad específicamente para las tecnologías disruptivas. Investigar, hacer una línea de investigación sobre inteligencia artificial. Claro, y desarrollar especializaciones en redes neuronales, machine learning, en metaverso, en cibercultura, en todo este tipo de tecnologías que van irrumpiendo, porque si nosotros queremos avanzar, porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados y esperando que el mundo cambie, y nosotros tenemos que desarrollar tecnología propia, y para eso evidentemente se necesita desarrollar modelos propios. ¿Qué podemos realizar? ¿Qué podemos tomar para nuestras ciudades? Por lo menos en el caso de Caracas, ciudad inteligente, una ciudad muy compleja. ¿Qué pasa con Caracas? Caracas debe trabajarse un reordenamiento total, tiene que robustecerse, tiene que una base tecnológica de transmisión de datos, tecnología 5G, mayor tecnología, la estabilización energética necesaria, que la materia energética se diversifique y no haya tantos problemas de fluctuación, porque eso te daña los equipos. Y aparte de eso, evidentemente, si tú tienes un vehículo autónomo, si tienes un dron, cualquier elemento se puede fallar a la hora de un fallo tecnológico en transmisión de datos o de manera energética. ¿Qué podemos ir impulsando? Bueno, mira, hay muchos modelos de cámaras con reconocimiento morfológico de vehículos y de personas que se pueden instalar para el tema de la planificación, para la movilidad en las zonas, el tema de reconocimiento para el tema de las multas, reconocimiento morfológico, placa, mira, este señor se está comiendo la multa, se está comiendo la flecha, es un tema complejo, pero es un tema que hay que hacerlo, porque el tema de la inspección de obras, por ejemplo, la gente de la electricidad de Caracas necesita inspeccionar algunos elementos de difícil acceso. En el caso de nosotros en transporte, los sistemas por cable, vamos a revisar las huellas, utilizar de estas herramientas para poder analizar no solamente si está una huella comprometida a nivel de grasa, por ejemplo, sino, bueno, mira, hay un óxido, hay situaciones de óxido, de dureza, en el caso de los tendidos eléctricos, hay cortos aquí, puntos calientes acá, aunque hay empresas privadas que lo están haciendo con drones, con cámaras multiespectrales y termográficas, nosotros tenemos que ir desarrollando ese tipo de tecnología, así como eso, muchas tecnologías que podemos ir implementando. Sí, bueno, es mucho lo que se puede hacer para la ciudad, aprovechar las oportunidades que nos da la tecnología de la información y comunicación, y sobre todo la inteligencia artificial. Sin embargo, bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Ha sido un tema bien importante, nos queda todavía información al tintero, pero lo vamos a seguir trabajando, porque es un tema que nos atañe a todos y atañe a la ciudad. Compañeros, lo vamos a esperar para el próximo podcast. Estén pendientes. Gracias por la atención y nos estaremos viendo. Chao.